Bienvenidos una vez más a su espacio favorito, donde desentrañamos los misterios, los secretos y, por supuesto, los escándalos que los grandes medios prefieren mantener ocultos. Hoy, tengo un tema que lleva semanas en la boca de todos, un huracán mediático que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, créanme, tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. Hoy vamos a sumergirnos en el bomba, Mert y Afra. El escándalo que los medios ocultan. Ya lo saben, aquí en el canal no nos quedamos en la superficie. Nos adentramos en los detalles, analizamos las fuentes, desmenuzamos la información y les traemos la verdad, sin filtros, sin censura. Así que si eres de los que adora el chisme bueno, el drama intenso y la verdad a flor de piel, este vídeo es para ti. Prepárense porque lo que viene es jugoso. Antes de empezar, ya saben el ritual. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y créanme, se vienen muchas más bombas. Tenemos un montón de temas candentes listos para ser destapados. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bueno, entremos en materia. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, déjenme presentarles a los protagonistas de este drama, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Son dos jóvenes actores turcos que en poco tiempo se han convertido en dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo. Ambos saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Golden Boy, donde interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y es precisamente esa química, esa conexión, ese fuego, lo que ha desatado el escándalo. Porque a pesar de que Afra mantenía una relación estable con su novio, el actor Mert Yazıcıoğlu, los rumores sobre una supuesta relación sentimental entre Mert y Afra comenzaron a circular como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a que algo más allá de la amistad estaba sucediendo entre los protagonistas de Golden Boy. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se gestó este torbellino mediático? Para entenderlo debemos retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de Golden Boy. La serie, basada en la novela de Golden Boy de Gülseren Budayıcıoğlu, rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. Su trama, que combinaba romance, drama y conflictos familiares, conquistó audiencias de diversas edades y procedencias. La historia de Ferit, un joven heredero rebelde, y Seyran, una joven de origen humilde pero con una fuerte personalidad, resonó con el público, que se identificaba con sus altibajos, sus amores y sus luchas. El éxito de Golden Boy no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia, conquistando a millones de espectadores que se engancharon a la historia de Ferit y Seyran. Esto, a su vez, generó un interés sin precedentes en sus protagonistas, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Los fans comenzaron a seguir sus pasos en las redes sociales, a analizar cada publicación, cada comentario, cada interacción. Y fue precisamente en ese entorno digital donde comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible relación sentimental entre los actores. La química entre Mert y Afra en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial que trascendía la ficción. Los fans, que son expertos en detectar estas señales, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esa conexión fuera real, de que el amor entre Ferit y Seyran traspasara la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartieron fotos y vídeos de sus momentos más románticos en la serie, y analizaron cada detalle de sus interacciones fuera del set de grabación. Las publicaciones de Instagram, los comentarios en Twitter, los vídeos en TikTok, todo era analizado minuciosamente en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. En este contexto comenzaron a circular las primeras imágenes y vídeos que alimentaron los rumores. Fotos de Mert y Afra juntos en eventos públicos, vídeos de ellos compartiendo momentos de complicidad en el set, declaraciones ambiguas de amigos y compañeros de trabajo. Todo esto se sumó a la ecuación, avivando la llama de la especulación y generando un gran revuelo mediático. En medio de todo esto, Afra Sarıoğlu mantenía una relación estable con el actor Mert Yazıcıoğlu. Ambos habían sido pareja durante varios años y eran considerados una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo turco.
La noticia de una posible infidelidad, por lo tanto, generó un gran impacto en la opinión pública. La gente se preguntaba cómo era posible que Afra, que parecía estar tan enamorada de su novio, pudiera sentirse atraída por otra persona. Los medios de comunicación, en un principio, intentaron minimizar la situación. Publicaban noticias ambiguas, evitaban ahondar en los detalles y, en general, parecían estar más preocupados por proteger la imagen de los actores y de la serie que por informar con veracidad. Era como si hubiesen recibido una orden de no hablar, de tapar el sol con un dedo. Pero la gente no es tonta. Los fans, los seguidores de la serie empezaron a notar cosas, a sospechar, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. La maquinaria mediática, sin embargo, no pudo controlar la avalancha de información que se filtraba a través de las redes sociales. Los fans, que habían estado siguiendo de cerca la evolución de la relación entre Mert y Afra, comenzaron a compartir fotos y vídeos que evidenciaban una cercanía cada vez mayor entre ellos. Fotos de ellos tomados de la mano, vídeos de ellos besándose en lugares públicos, declaraciones de testigos que los habían visto juntos en situaciones comprometedoras. La evidencia era abrumadora. La verdad, por fin, salió a la luz: Mert y Afra estaban juntos. Fue entonces cuando la bomba estalló. Fotos de Mert y Afra besándose en público, vídeos de ellos tomados de la mano en lugares románticos, testimonios de personas que los vieron juntos en situaciones comprometedoras. La evidencia era abrumadora. La verdad, por fin, salió a la luz: Mert y Afra estaban juntos. ¿Pero por qué este escándalo es tan importante? ¿Por qué los medios se empeñaron en ocultarlo? Pues bien, aquí es donde entran en juego varios factores. El primero, y quizás el más importante, es el interés económico. Golden Boy era un éxito rotundo. La serie generaba millones de dólares en ingresos, tanto para la productora como para los canales de televisión. Un escándalo de esta magnitud, con una infidelidad de por medio, podría haber afectado la imagen de la serie, la credibilidad de los actores y, por ende, las ganancias. Además, recordemos que Afra tenía una relación estable con otro actor. Esto añade una capa extra de complejidad al asunto. Se habló mucho de traición, de romper corazones, de deslealtad. Y claro, eso no es algo que las productoras de televisión y los canales de televisión quieran que se asocie a sus estrellas. ¿Por qué? Porque a menudo, la imagen pública de los actores es utilizada para promocionar sus producciones. Un escándalo de este tipo con una infidelidad de por medio podría afectar a la imagen de la serie y las ganancias. Otro factor a considerar es la cultura turca. Turquía es un país con una fuerte tradición conservadora, donde la infidelidad y los escándalos amorosos son vistos con mucha desaprobación. Los medios de comunicación, por lo tanto, se vieron obligados a ser cautelosos a la hora de informar sobre el tema. No querían ofender a la audiencia ni generar una reacción negativa que pudiera perjudicar la imagen de los actores. Pero, como les decía, la verdad siempre encuentra su camino. A pesar de los intentos de los medios por ocultar la noticia, el escándalo explotó. La noticia de la relación entre Mert y Afra se hizo viral. La pareja tuvo que enfrentar una avalancha de críticas, de juicios, de comentarios negativos. Y por supuesto también hubo un gran número de fans que los apoyaron, que celebraron su amor y que defendieron su derecho a ser felices. En todo este drama, el gran perdedor fue Mert Yazkolu, el novio de Afra. El actor, que hasta entonces había mantenido una relación discreta y alejada de los focos mediáticos, se vio de pronto en el centro de la tormenta. Sufrió la traición de su pareja, la exposición pública de su intimidad y el escrutinio constante de los medios. Y a pesar de todo, mantuvo una postura de dignidad y respeto. La historia de Mert y Afra es un claro ejemplo de cómo la fama, el dinero y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Es una historia de amor, de pasión, de infidelidad, pero también de valentía, de sinceridad y de la búsqueda de la felicidad. Es un reflejo de los tiempos que vivimos, donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen un poder inmenso sobre la vida de las personas, especialmente sobre la de los famosos. La reacción del público ante el escándalo fue variada. Hubo quienes criticaron duramente a Mert y Afra, acusándolos de infidelidad y de falta de respeto hacia Mert Yazkolu. Otros, en cambio, defendieron su derecho a enamorarse y a ser felices, argumentando que el amor no se puede controlar y que todos tienen derecho a buscar la felicidad. Los medios de comunicación, por su parte, se dividieron en dos bandos.
Algunos continuaron minimizando la situación y tratando de proteger la imagen de los actores, mientras que otros se lanzaron a la caza de detalles, alimentando el morbo y generando un mayor revuelo. En medio de esta tormenta mediática, Mert y Afra se mantuvieron firmes en su relación. A pesar de las críticas, de los juicios y de la presión, decidieron seguir adelante y luchar por su amor. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Mert y Afra? Bueno, como era de esperar, la pareja tuvo que enfrentarse a muchos desafíos. La presión mediática, las críticas, la desaprobación del público, todo esto puso a prueba su amor. Sin embargo, ambos se mostraron fuertes y decididos a luchar por su relación. A día de hoy, Mert y Afra continúan juntos. Han oficializado su relación y, aunque siguen siendo objeto de interés de los medios, han aprendido a lidiar con la fama y a proteger su intimidad. Han demostrado que el amor, a pesar de todo, puede sobrevivir a los escándalos, a las críticas y a las adversidades. Se les ve juntos en eventos públicos, en redes sociales, en lugares románticos. Se les ve felices, enamorados y más unidos que nunca. La pareja, aunque ha aprendido a lidiar con la atención mediática, ha optado por mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida privada. Han reducido sus apariciones públicas y han limitado sus interacciones en las redes sociales. Han aprendido a proteger su intimidad y a priorizar su relación por encima de la fama y el reconocimiento público. La historia de Mert y Afra nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que la fama y el éxito no siempre traen la felicidad. A menudo los famosos se ven sometidos a una gran presión mediática y a un escrutinio constante que puede afectar sus relaciones personales y su bienestar emocional. En segundo lugar, nos muestra cómo los medios de comunicación pueden ser crueles y manipuladores. A veces, los medios priorizan el sensacionalismo y el morbo por encima de la verdad y el respeto a la privacidad de las personas. En tercer lugar, nos enseña que el amor, si es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. La historia de Mert y Afra demuestra que a pesar de las críticas, de los juicios y de la presión, el amor puede triunfar si hay compromiso, valentía y sinceridad. Este escándalo nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos, con emociones, con sueños y con miedos. Personas que se enamoran, que sufren, que se equivocan y que a veces toman decisiones que pueden parecer controvertidas. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Mert y Afra? Pues solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que su historia continuará dando mucho de qué hablar. Seguiremos atentos a sus pasos, a sus proyectos, a sus relaciones y a todo lo que les depare el futuro. Y por supuesto seguiremos informándolos a ustedes, nuestra querida audiencia, sobre los detalles más jugosos de esta historia. El escándalo de Mert y Afra ha generado un debate más amplio sobre la ética en los medios de comunicación y sobre la responsabilidad de los famosos ante el público. ¿Hasta qué punto los medios tienen derecho a invadir la privacidad de las personas? ¿Cómo deben actuar los famosos ante la presión mediática y las críticas? La historia de Mert y Afra nos invita a reflexionar sobre estos temas y a cuestionar la forma en que consumimos información sobre la vida de los famosos. Debemos ser críticos con lo que leemos y vemos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el morbo. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que todos merecemos respeto y comprensión, incluso cuando cometemos errores. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el escándalo de Mert y Afra. Espero que la información les haya sido útil e interesante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que los medios de comunicación hicieron bien en tratar de ocultarlo? ¿Creen que Mert y Afra han manejado bien la situación? Déjenme saber su opinión. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Se vienen muchas más historias y secretos que los medios quieren ocultar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.